Buen día, mi nombre es Daniela Pérez. Voy a darles la introducción a nuestra presentación. Somos el equipo número 1 y esto es el diagnóstico ambiental sobre el proyecto de SAMS Manzanillo en el 2012. Mis compañeros son Alexia, Pedro y Omar. Bueno, dentro de esto vamos a hablar sobre los requerimientos legales del diagnóstico ambiental. Para el inventario ambiental se hace un requerimiento legal alimentario. Esto pues es el estudio del impacto ambiental dentro del artículo 9 y atribuye al inventario el carácter del elemento básico de los estudios de impactos ambientales y establece su objetivo en los siguientes términos. Habla sobre el estudio del lugar, sobre el estudio del estado del lugar y de sus condiciones ambientales antes de la realización de una obra, así como los tipos existentes de ocupación del suelo y aprovechamiento de otros recursos naturales, tomando en cuenta las actividades preexistentes, haciendo una identificación, un censo, un inventario, una cuantificación y, en su caso, cartografía de todos los aspectos ambientales definidos en el artículo 6, que puedan ser afectados por la actuación proyectada, descripción cartográfica del territorio o cuenca espacial afectada por el proyecto para cada uno de los espacios ambientales definidos. Dentro de este requerimiento legal, pues se identificará el grado de conservación y o deterioro, que es la calidad del ambiente, de acuerdo con la descripción efectuada en los apartados previos y deberá apoyarse en la identificación de especies indicadoras de la salud del ambiente o del uso de indicadores ambientales que cumplan con un objetivo. Estos deberán incluirse en el análisis una observación de la capacidad de respuesta ambiental del sistema regional, homeostasis y resiliencia, en función de las principales tendencias de desarrollo ambiental de la región, enfocándose a valorar la respuesta en términos del comportamiento del ambiente ante evidencias de sobreexplotación, contaminación o incompatibilidad territorial. Será importante que se diferencien dichas respuestas y tendencias ambientales ante cada una de las causas de estrés o de presión ambiental evidenciadas en este mismo diagnóstico. Para esto se hace un inventario ambiental. Este inventario ambiental pues se refiere al estado preoperacional o el estado cero del cual hemos estado hablando, que se aplica a la situación ambiental antes de realizarse un proyecto. El ámbito geográfico al que se va a aplicar es la cuenca espacial afectada por el proyecto y su contenido temático son los aspectos definidos en el artículo 6. Uno de estos o varios de estos son la población humana, ya que es importante mencionar que además de que la tasa de crecimiento poblacional en el municipio de Manzanillo durante 2005-2010 fue el 17%, y ya que pasó de 137.842 habitantes en el 2005 a 161.420 en el 2010. También se contempla la flora, la fauna, la vegetación, la gea, el suelo, el aire, el agua, el clima, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas ya presentes en el área presiblemente afectada, los elementos sociales y las condiciones de sosiego público tales como ruidos, vibraciones, olores y emisiones luminosas. Dentro de estos requerimientos legales se requiere de un ámbito de referencia. Esto es el área geográfica en relación a la cual se van a estimar los impactos ambientales, el aspecto que se justifica por la relatividad del concepto de valor para numerosos impactos. Algunos indicadores de impacto incluyen en la propia definición la idea de la relatividad, como ocurre cuando se expresa el impacto en términos de porcentaje, etc. En este caso, pues no se pueden dar reglas generalizadas sobre el cual o cómo hacerse el ámbito de referencia a considerar para cada factor, ya que de nuevo el criterio del evaluador ha de invertir para delimitarlo, de tal manera que de un lado el estudio de cada factor ambiental va a reflejar correctamente la situación preoperacional en que se ubica el proyecto en específico, y de otro que permita juzgar con más realismo cada uno de los impactos que tendrá. Algunos de los niveles de los factores ambientales se dividen en 4 grupos, que sería el primer nivel, que es un subsistema, el segundo nivel es un medio, el tercer nivel es un factor y el cuarto nivel es un subfactor. Se aconseja clasificarlos en 2 tipos, ya sea el tipo A,
que es el factor cuya modificación supone directamente un impacto ambiental, y el tipo B son los factores cuyas repercusiones ambientales se producen en la medida en que modifican o alteran en segundo grado de forma indirecta a los factores en el grupo A. Estos factores se tratan de factores de tipo socioeconómico que podían estar incluidos en una consideración muy amplia del medio ambiente, pero no se menciona literalmente en el reglamento del estudio de impacto ambiental, y se crea un árbol genérico de factores ambientales en los que se incluye el subsistema físico natural, el clima, el suelo, el agua, entre otros. Hola compañeros, mi nombre es Alexia. Les voy a presentar el área considerado de nuestro proyecto para el diagnóstico ambiental, en el cual pues yo les voy a decir que es el concepto. Se integra una síntesis objetiva y congruente del sistema ambiental donde se desarrolla el proyecto. Este tiene ciertos puntos que tiene que seguir. Se indica el grado de conservación y el deterioro, así como un análisis de valoración de las capacidades de respuesta ambiental del sistema regional. También se valora la respuesta en términos del comportamiento del ambiente ante una sobreexplotación, contaminación o incompatibilidad territorial. E igual que se calcula el índice de la vulnerabilidad del presente sitio. Aquí les voy a presentar un diagrama de flujo que nos habla del planteamiento general del proyecto por el promovente. Cabe recalcar el diagnóstico ambiental. Este diagrama de flujo es un instrumento para regular las obras. Bueno, el diagnóstico ambiental, dentro de lo que se pide, pues es la identificación, la caracterización, la evaluación de impactos ambientales, que sean significativos, residuales, acumulativos, puntuales, locales y regionales, en el cual se determinan medidas correctivas, como ya lo había mencionado, y pues se implementa el programa de vigilancia ambiental. El objetivo es prevenir, mitigar, restaurar los daños del medio ambiente, así como la regulación de obras, actividades para reducir sus efectos negativos en el medio ambiente y en la salud humana. En el área de influencia del proyecto se ubica en la laguna del Valle de las Garzas, donde la presión del crecimiento, donde pues hay una presión de crecimiento urbano, dado que está creciendo y están viniendo muchos turistas. Ha mermado su calidad ambiental por dichas circunstancias y ha reducido las superficies forestales. Unos puntos a recalcar es que en el área donde se va a trabajar van a intervenir en áreas con vegetación primaria y secundaria de selva. El 3% de la superficie total es el área primaria y en la selva secundaria es el 44% de la superficie total. Es un área que la utilizan para usos agropecuarios, que representa el 75% del total de la superficie de la Secretaría Ambiental, en tanto que el 17% restante se mantiene con un área verde permeable destinada a su conservación. La fauna silvestre se ve afectada y se desplaza por la contaminación y disminución de su área. Afecta las zonas costeras. Los efectos de la contaminación son más marcados en estas áreas de la costa. También pues nos vemos afectados dado que nosotros somos dependientes de las costas, pues gracias a sus aportaciones alimentarias, a su recreación turística, económica, y esto causa un doble impacto en la adición de contaminantes y de la cosecha en grandes cantidades dentro de las hábitats de las plantas y animales. El aumento rural en la zona turística
pues traerá consigo el aumento de residuos sólidos urbanos en un 30% en temporadas altas. Estos son datos que nos proporciona la Dirección de Limpieza Municipal del Ayuntamiento de Manzanillo. La infraestructura de plantas tratadoras de aguas residuales no serán lo suficientemente capaces para este crecimiento de población, así como por ello pues se faltan de concretar acuerdos para tener la capacidad deseada y adecuada. Dentro del área, por sus condiciones ambientales, se ve vulnerable. Es un área que es muy vulnerable a los impactos ambientales, por la vegetación mediana, manglar, que están localizadas dentro de esa zona. Más sin embargo, en los estudios del proyecto se ve que no afectará mucho el proyecto, ya que SAMS se ve obligado o apoyar a las condiciones ambientales, ya que en compensación va a realizar actividades de reforestación en un polígono de 1.49 hectáreas. Aun cuando el proyecto se propone su construcción en el área desprovista de vegetación, no implicará la afectación de vegetación selvática o manglar. Inclusive se considera que habrá un aumento enriquecido en la fauna. Con respecto a lo socioeconómico, pues contribuirá de una manera importante para los empleados que se verán involucrados en la construcción y dentro de la empresa. Por último, los pronósticos del suelo, pues sí se va a ver afectado la permeabilidad por los residuos de la construcción, ya que se utilizará el 17% del área libre, pero será conservada y restaurada. Dentro de la hidrología superficial se prevé que no habrían cambios, pero la empresa se va a apoyar ahí con un drenaje pluvial, e inclusive el agua que recolecten la van a reutilizar para regar áreas verdes. Ya había mencionado que iban a tener una planta tratadora independiente dentro del lugar con el fin de reutilizar el agua. Dentro de la vegetación, habrá degradación de vegetación del predio, los cuales se podrían extender fuera de los límites del área del manglar, pero va a mejorar el área, se restaurarán las áreas de vegetación secundaria y de selva mediana. Dentro de la fauna, habrá confinamiento de las especies de la fauna sobre las áreas forestales. Igual se va a llevar a cabo acciones de restauración. Dentro de lo socioeconómico, el consumo actual invita a sus pobladores a continuar trasladándose periódicamente a la ciudad de Colima para realizar sus compras, que es el aumento de población y de aumento de los residuos sólidos urbanos. Y dentro del aire, la calidad del aire sí se va a ver afectado durante ciertas etapas de la preparación del sitio y de la construcción, pero ellos van a llevar a cabo medidas como cubrir los camiones cuando van a llevarse todos los residuos, los van a cubrir por lonas. El clima, en el estudio dice que no va a afectar, no va a haber un grado de modificaciones que tenga un gran impacto, ya que no va a haber una gran pérdida forestal. Por mi parte sería todo. Muy buenas tardes, compañeros y maestra. Mi nombre es Marco y yo soy el encargado de hablarles sobre el resumen del capítulo de este proyecto.
Para comenzar y darles una pequeña introducción, tengo que ponerlos un poco en contexto y decirles que durante esta realización de este proyecto se realiza una tabla o mejor dicho, una matriz que consiste en cuadros de doble entrada que se divide entre filas y entre columnas. Primero que nada, pues en las columnas se disponen las secciones del proyecto estas se clasificaron según la etapa de su ocurrencia. Estas etapas se dividen, este proceso se divide en tres. Primero tenemos la preparación, posteriormente la construcción y para terminar ya viene siendo lo que es la operación. Por su parte, en las filas se ubican los elementos o los factores ambientales susceptibles de ser modificados por motivo de cada una de las actividades enlistadas en la columna. Esto se le va a explicar mejor en la siguiente diapositiva, que es donde se muestra gráficamente la tabla. Como les mencioné, se dividió entre las etapas del proyecto, se dividieron en tres. Aquí las tenemos: preparación del sitio, la construcción y la operación. Como podemos observar, aquí tenemos las interacciones están divididas entre negativa y interacciones positivas. De color verde tenemos las positivas y por su parte el color rosa muestra las interacciones negativas. Esta tabla resume un poco lo que les venía mencionando anteriormente, como cada factor incidió durante la preparación de este proyecto. Por su parte, para combinar esto, podemos decir que una vez constituida la matriz del cribado del proyecto, se procede a identificar las interacciones. Se dividen, como ya les mencioné anteriormente, eh, entre los componentes del proyecto y los factores ambientales identificados. Bueno, aquí tenemos cómo se clasificaron cualitativamente el impacto del impacto ambiental. Al igual se divide en tres partes: en bajo, en moderado y en alto. Esto según la magnitud que tuviera el impacto, de 0 a de 0.33 a 0.555 es el espacio bajo. En el moderado es de 0.556 a 0.777 y el alto ya es cuando supera el punto 778. El origen de esta escala se toma el valor de 0.373 debido a que es el valor más bajo que puede tener el movimiento. Y de esta manera ya se pudo clasificar la magnitud del impacto y sirve un poco para ponernos en contexto de lo que vamos a ver dentro de unas diapositivas. Pero antes de eso tenemos que ver el componente ambiental afectado o IC. Para calcular este se tomaron en cuenta 9 aspectos, los cuales están enlistados en la siguiente tabla. Al principio tenemos el valor económico social, continuando el valor biológico. Dentro de este em, lleva consigo más cosas, que viene siendo la biodiversidad, la conservación, la naturalidad, el endemismo y la rareza de la flora y de la fauna de los seres vivos que habitaban dentro de esa zona. Como número 3 tenemos la importancia del funcionamiento del ecosistema regional. Con el número 4 el valor estético, paisajístico, cultural. A continuación tenemos el porcentaje de afectación sobre la abundancia o la disponibilidad del componente ambiental en el área de estudio. Después tenemos lo que viene siendo el valor para la calidad de pobladores locales, la calidad y la integridad a su vez del componente ambiental. Y para terminar tenemos los valores. El primero es el valor de recreación o de esparcimiento que se tenía y el valor del autoconsumismo para los habitantes de la región en cuestión. Gracias por la presentación de San Basilio Manzanillo, entonces tomo en cuenta eso. Aquí les voy a hablar sobre un poco lo que viene siendo lo de la tabla, el valor de la vegetación. El indicador de impacto viene siendo la cobertura vegetal y la actividad generadora fue la eliminación de la vegetación. Esto tuvo un valor de 0.792, ya que este es un valor bastante alto, como lo vimos en la tabla que mencioné anteriormente, ya que nos indica que la eliminación de la cubierta vegetal de las áreas del proyecto podría relacionarse con los mayores impactos.
También es importante mencionar que la vegetación que había dentro del predio eh, eh, tomaba en cuenta varios niveles de perturbación. De esta manera no se ve una vegetación primaria. Esto se menciona con, con motivo que en entorno urbano que dominan en las inmediaciones del predio corresponden a uno de los pocos pedidos que aún no se fincan al lado del Boulevard Miguel de la Madrid. El Boulevard Miguel de Madrid, que viene siendo el sitio donde se va a estar trabajando durante la creación, por llamarlo así, del centro comercial Samsung en el área Manzanillo. Puedes darle al siguiente, por favor. Como otro ejemplo de esto primero tuvimos la vegetación, ahora la afectación que se tiene al paisaje. Se toma en cuenta la modificación porque hubo presencia de maquinaria y equipo durante un tiempo prolongado, ya que el proyecto sí estuvo algo extenso. Tanto en la eliminación de la vegetación como en la construcción del proyecto, los valores que arrojaron fueron de 0.785, también son dices algo alto. Eh, Primero que nada tenemos la eliminación de la vegetación. Para llevar a cabo la construcción, pues será necesaria, tuvieron que remover alrededor de un poco más de 500 metros cuadrados, lo cual se relaciona con un estrato abusivo de las especies típicas pues, de la región en cuestión. La construcción del proyecto también tuvo efectos bastante negativos. No obstante que el predio del proyecto se encuentra ocupado en una fracción significativa de la superficie de la vegetación relacionada con amplios niveles de perturbación antropogénica. A fondo de este mismo se tiene la presencia de la vegetación regional con la laguna del Valle de las Garzas. Pues tomando en cuenta esto, en este sentido, la construcción del proyecto va a impedir una visibilidad dentro del bulevar que mencioné anteriormente, que es el Boulevard Miguel de la Madrid, pero no obstante, tal obstrucción representará a su vez una oportunidad para evitar el deterioro antropogénico de la laguna del Valle. Entonces, pues, no, dentro de todo lo que cabe, no es del todo mal. Federales, por favor. Ok, ahora para finalizar el resumen, tenemos las que vienen siendo las medidas preventivas de los impactos, medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales. Primero les voy a decir la medida y a su vez les voy a mencionar un poco los impactos que están previendo. Primero tenemos la delimitación física del sitio del proyecto. Esto se realiza con el motivo de que la afectación de las áreas de conservación dentro del proyecto y los componentes del proyecto en el plan maestro. Luego tenemos la colocación de letreros, tanto informativos como restrictivos. Esto se usa para prevenir la afectación de las áreas de conservación del proyecto a los usuarios del Boulevard de Miguel de la Madrid. Como vemos, se hace mucho énfasis en eso, que es una que se está trabajando y se tiene que dejar el menor impacto posible, o si ya se dejó algún impacto, pues tratar de resolverlo lo más pronto posible o de evitarlo. Como tercer punto dentro de las medidas preventivas tenemos a la colocación de una barrera que impida la visibilidad, perdón, hacia el interior del predio durante las actividades de preparación del sitio y construcción. Lo que va a prevenir esto es el impacto visual más que nada de las actividades del proyecto durante las etapas que vienen siendo de sitio y construcción. Después continuando con esto, también se va el programa de ayuntamiento, rescate y reubicación de especies de fauna, pues como su mismo nombre lo especifica, prevé afectar a las especies lo menos posible que se pueda. Por eso se va a tratar de rescatar a su mayoría o reubicarlas dentro de lo que se pueda, porque como sabemos, la fauna
forma una parte esencial del ecosistema y no se quiere afectar. Para esto se utiliza el programa de ahuyentamiento, rescate y reubicación. Después tenemos el enriquecimiento de los suelos del área de conservación del proyecto. Esta medida también es muy importante porque anteriormente les mencioné que la vegetación iba a ser afectada. Esta medida se usa para reducir el impacto causado por el retiro de vegetación. Esto va a reducir la cantidad de recursos naturales que, perdón, la dispersión excesiva de polvos y la afectación de las visibilidades por la caída de la tierra y materiales de construcción. Pues sí, como esta va a ser una zona de construcción, va a haber mucho polvo, mucha tierra, mucho material que puede afectar a todo eso, todo el ecosistema, todo el medio, todas las plantas. Por eso, como alternativa a esto, se tiene como plan esto del enriquecimiento de los suelos del área. Por último, pero no lo más importante, tenemos la colocación de lonas a los camiones en los que se van a estar utilizando dentro del proyecto. Esto también viene relacionado a lo que mencioné, porque va a haber una dispersión, cantidades enormes de polvos, y eso va a afectar a la visibilidad de las vialidades e incluso a las personas que están trabajando dentro de la construcción. Entonces, para eso se van a colocar esto entre las lonas por motivo de tratar de reducir un poco ese impacto. Bueno, pues por mi parte sería todo. Los dejo con mi compañero Pedro. Muchas gracias. Mi nombre es Pedro Iván Ordinola y yo les estaré hablando sobre la base de datos del proyecto de Sam's Club en Manzanillo. La base de datos se caracteriza normalmente por la disposición de datos confiables sobre la localización y el estado de los factores ambientales del proyecto. Para crear la base de datos es de suma importancia el uso de SIG o de sistemas de información geográfica, pues estos pueden almacenar, tratar y proporcionar no solo la cartografía métrica, sino también la cartografía estadística, la que corresponde a los datos alfanuméricos que se representan en los planos como los límites al que pertenece el proyecto. Y para generar la base de datos se necesita un equipo informático o un computador y software especializados como ArcGIS o QGIS. Y gracias a la base de datos pues, podemos determinar dos aspectos importantes. El primero es el sistema ambiental y el segundo son las características bióticas y abióticas del área del estudio. Hablando de la delimitación del sistema ambiental del proyecto, pues para iniciar debemos de tomar los siguientes factores: la ubicación del proyecto, el uso del suelo del predio, el uso del suelo colindante con el mismo, la ubicación de la planta de tratamientos de aguas residuales del municipio y del relleno sanitario de dicho municipio, esto solo en este caso en particular, en el caso del área del estudio de Sam's Club Manzanillo. Y también debemos de tomar en cuenta el área de distribución de la zona urbana de Manzanillo. Con base a esto, podemos decir que el área del estudio quedó conformado en las microcuencas Jalipa, Santiago, Valle Alto, el Colomo y Manzanillo. Para hablar de la caracterización y análisis del área del estudio, podemos decir que el sistema ambiental del proyecto incluye elementos característicos como el área del humedal de la laguna del Valle de las Garzas, la selva mediana caducifolia, así como la zona urbana de Manzanillo. El predio se ubica al interior de la mancha urbana de la ciudad y el puerto de Manzanillo. Y al noroeste se encuentra el manglar de la laguna Valle de las Garzas. No obstante, es importante mencionar que entre la línea del manglar y el límite del predio existe una franja de vegetación secundaria de la selva mediana subperennifolia. Hablando del uso del suelo del predio, vemos que según la clasificación,
de los distintos tipos del suelo y la vegetación proporcionada por el INEGI, el área donde se pretende realizar el desplante del proyecto, que abarcan unos 17,300 metros cuadrados, pues se presenta un uso del suelo denominado área desprovista de vegetación. Esto es porque se presenta una cubierta de aproximadamente el 80% de la superficie con vegetación herbácea, donde predominan los arbustos. El área no se cataloga como acahual, ya que esta no ha sido utilizada como área de uso agrícola o pecuario. Hablando de el clima y fenómenos meteorológicos, pues tenemos que tomar los datos previstos por el Servicio Meteorológico Nacional en Manzanillo. El clima presente dentro del sitio del proyecto es del tipo cálido subhúmedo con lluvias en verano y presenta fenómenos meteorológicos como la insolación con un promedio anual de 240.4 horas al mes. La frecuencia promedio de los intemperismos severos para la zona donde se localiza el sitio del proyecto, pues son las frecuencias de nevadas, de heladas, granizo, tornados, neblina y tormentas eléctricas, siendo estos dos últimos de mayor relevancia, pues se presentan en mayor grado que los otros factores. El más importante es la frecuencia de tormentas eléctricas, pues se presentan más de 20 días al año. También tenemos que la humedad relativa tiene un valor promedio anual del 73%. Y algo importante a tomar en cuenta es la época de ciclones o huracanes correspondientes que inician con la segunda quincena de mayo y terminan hasta la primera quincena de noviembre, y teniendo una mayor probabilidad de tormentas tropicales u huracanes entre julio y agosto. Hablando de la geomorfología, podemos decir que los sistemas de topomorfas presentes en el área del estudio corresponden de manera principal a la Sierra Alta Compleja, con un gradiente altitudinal de la cuenca que aumenta en sentido sur a norte, teniendo el nivel más bajo sobre los 0 metros a nivel del mar, estando más cerca de la costa de Manzanillo, hasta alcanzar su extremo en el norte, en el cual corresponde con el cerro El Centinela, alcanzando 640 metros sobre el nivel del mar. En cuanto al uso de suelo, podemos ver que el grado de erosión no es susceptible en el predio, pues las obras y actividades del proyecto contempladas no afectan a este y tampoco es susceptible de provocar erosiones en el área de influencia del proyecto. Vemos que la textura del suelo donde se presenta el predio es del tipo gruesa, ya que se presenta un 18% de arcilla y aproximadamente un 65% de arena, presentando una fase química fuertemente sódica. Podemos ver que la hidrología presente en el área del estudio se divide en dos. La hidrología en el sistema ambiental se tiene que la presencia del cuerpo del agua de la laguna del Valle de las Garzas, pues predomina, entonces se tiene un cuerpo de agua muy extenso. Y la hidrología superficial, el sistema de ambiente, en el sistema ambiental, perdón, se presenta con un coeficiente de escurrimiento del 10 al 20% debido a las lluvias. Por último, tenemos que tomar en cuenta también la base de datos socioeconómica. Esta base de datos se proporciona a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o el INEGI, en el cual se deben de ver los siguientes factores a evaluar: los datos sobre la población, la natalidad y mortalidad, la migración, la población económicamente activa. Y con esto terminamos la presentación de nuestro video y queremos agradecer su atención.